Kyotaro es un hemomaníaco que quiere eliminar a sus compañeros. Sin embargo, todo cambia cuando se fija en la chica popular de su clase, pero termina enamorándose de ella. Todo comienza en un día normal de escuela, mientras Kyotaro está solo pensando en varias formas de eliminar a sus compañeros. Justo entonces ve a Yamada, la chica más linda de la escuela, que también es a quien más quiere eliminar. Mientras la observa de manera inquietante, Yamada lo nota pero le responde con una sonrisa tranquila, lo que lo molesta aún más. Más tarde, Kyotaro sale del aula, esperando tener un almuerzo tranquilo en la biblioteca, pero se encuentra con Yamada ya comiendo. Entonces, se esconde detrás de unas estanterías y la observa con atención, preguntándose cómo puede comer tanto y seguir viéndose más atractiva que Makima. Después de comer, Yamada comienza a trabajar en una presentación y se da cuenta de que olvidó su cúter. Mientras tanto, Kyotaro considera compartir su cúter, pero se pregunta si ella lo verá como un raro por llevarlo a todas partes. Finalmente, se lo da, y después de que ella le agradece, el virgen raro regresa a la seguridad de las estanterías, emocionado porque ella lo está usando. Minutos después, Yamada recoge sus cosas y sale apresurada, así que Kyotaro intenta recuperar su cúter. Pero una amiga de Yamada, Chihiro, la detiene para preguntarle si estaba comiendo a escondidas. Yamada lo niega y corre hacia Kyotaro antes de meter las papas en la boca y dejarle la bolsa, ya que él ya parece un conserje. Después de que se va, Kyotaro tira su autoestima por la ventana y trata de perder su virginidad con la bolsa. Al día siguiente, se pregunta cómo recuperar el cúter hasta que lo encuentra en su mesa y nota que aún está caliente. Se emociona, pensando que Yamada lo sostuvo con fuerza en su camino a la escuela, pero luego ve que sus amigas cambiaron el cartel en el que trabajó ayer. Kyotaro se enoja de inmediato, pero después de que las chicas explican que Yamada apenas puso esfuerzo en hacerlo bien, se detiene, pensando que solo está exagerando. Sin embargo, unos minutos después, las chicas comienzan a presentar y Kyotaro nota lo deprimida que parece Yamada, casi como si apenas se aferrara a la vida. Después es el turno de su grupo, pero al comenzar la presentación, Kyotaro nota que Yamada lucha por contener las lágrimas. Para empeorar las cosas, un tonto ve un helicóptero afuera, así que toda la clase comienza a mirar en dirección a Yamada. Kyotaro entra en pánico y de repente rasga la presentación de su grupo, sacrificando el resto de su reputación en clase para que Yamada pueda llorar en paz. Más tarde ese día, Kyotaro va a la biblioteca a almorzar y pasa junto a Yamada otra vez. Antes de que ella pueda decir una palabra, otra compañera llamada Hara entra y se sienta con Yamada. Sin embargo, cuando Yamada ofrece compartir algo de su comida, Hara se niega, diciendo que está a dieta. Justo entonces, otro torpe de la clase llamado Kansaki entra para ver a Hara, y Kyotaro se da cuenta rápidamente de lo que está pasando, pero Yamada sigue sin entender y le da consejos a Hara sobre su dieta. Al escuchar esto, Kansaki dice que le gustan las chicas con un poco de carne, y Yamada finalmente se da cuenta de que es la tercera rueda en esta situación. Justo entonces, Kyotaro deja caer un libro mientras espía, y cuando Hara dice que podría ser un gato, Kyotaro empieza a actuar como uno para permanecer oculto. Yamada se da cuenta de esto y ofrece revisar al gato antes de dejar a los enamorados acercarse. Luego, ella ayuda a Kyotaro haciendo ruidos de gato hasta que los enamorados finalmente se van, y Yamada expresa lo feliz que está de que el plan funcionó antes de irse. Más tarde ese día, Kyotaro va a casa cuando ve una tienda de revistas y recuerda que Yamada está en la edición de este mes de Young Damimomis. Sin embargo, su uniforme solo atraerá atención, así que regresa mucho después con ropa normal. Justo cuando va a tomar la revista, Yamada aparece también vestida normal, así que Kyotaro se esconde y se da cuenta de que espera que los lectores la reconozcan y la traten como a una Kardashian. Desafortunadamente, termina asustando a las únicas personas interesadas en su revista, y finalmente se va también, así que Kyotaro compra algunas copias para ayudarla. Más tarde esa noche, Kyotaro se sorprende al ver a Yamada tan diferente en la revista, pero aún así,
pasa toda la noche mirando su lindo rostro. A la mañana siguiente, de camino a la escuela, recibe otra sorpresa al ver a Yamada con un playboy experimentado llamado Nanju. Al principio, Yamada no está interesada en su juego y Kyotaro se emociona un poco hasta que Nanju logra hacerla reír. Mientras Kyotaro lo sigue lentamente, Nanju le pide a Yamada su número, pero ella duda, así que él comienza a presionarla y la detiene hasta que ella acepta de mala gana. Al ver esto, Kyotaro de repente pierde el control y lanza su bicicleta sin darse cuenta de que Chihiro estaba justo detrás de él. Después de que Chihiro corre y le dice a Yamada, Kyotaro entra en pánico y dice que accidentalmente pisó el acelerador. Sorprendentemente, Yamada estalla en risa y dice que es muy gracioso, un cumplido que inyecta nueva vida en el corazón lleno de odio de Kyotaro. Días después, Kyotaro está de vuelta en la biblioteca, observando a Yamada mientras abre un nuevo bocadillo. De repente, ella se levanta y sale corriendo a buscar agua para el bocadillo, pero cuando regresa, se derrama un poco de agua. Mientras corre de regreso a buscar más, Kyotaro comienza a limpiar el desorden que hizo, pero ella regresa rápidamente y se disculpa por no haberlo limpiado. Cuando ella corre de nuevo a buscar más agua, él se pregunta por qué no simplemente agarra un vaso, hasta que se da cuenta de que el salón de economía doméstica está bastante lejos. Con 3 minutos para el receso, Kyotaro de repente sale corriendo y logra conseguir un vaso del salón de economía doméstica. Sin embargo, al regresar, se da cuenta de que Yamada solo estaba agregando agua porque necesita mucha para hacer su bocadillo esponjoso. Para no parecer un tonto, se acerca y se sirve un vaso de agua. Luego, Yamada le da los restos microscópicos de su golosina, tratándolo de nuevo como a un basurero no remunerado. Al día siguiente, en clase, Kyotaro observa a Yamada mientras charla con sus amigas y se pregunta por qué siempre come sola si tiene tantos amigos. Mientras piensa que ella sabe sobre su plan para acabar con ella, Yamada le pide a sus amigas que cambien camisetas porque se está empapando de sudor. Esto le da a Kyotaro una idea, pero los vírgenes sin cerebro detrás de él ya están un paso adelante con un plan para ver los melones de Yamada a través de la camiseta empapada. Su tonto líder de grupo, Sho, decide hacer su movimiento, pero Kyotaro deja caer su cúter, así que Sho lo ayuda a recogerlo. Luego, Kyotaro lo detiene, pero antes de que Sho pueda conseguir su boleto de ida al cielo, las chicas salen. Kyotaro entonces observa cómo Chihiro carga a Yamada y se da cuenta de por qué todos dicen que Chihiro es el novio de Yamada. Más tarde ese día, Kyotaro se encuentra con Yamada en la biblioteca y cuando ella le pide usar su abanico de mano, él se lo pasa, tratando de evitar el contacto cercano. Sin embargo, Yamada nota que huele muy bien y le dice que se acerque a olerlo. Kyotaro acepta y se acerca, solo para que sus neuronas se frían al ver el lado de su traje de baño a través de la camiseta empapada. Antes de que pueda procesar lo que acaba de suceder, Yamada recibe una llamada de Chihiro y de repente se esconde debajo de la mesa antes de hacer que Kyotaro se siente justo enfrente de ella. Mientras el virgen enano lucha por controlar su miembro, Chihiro entra y nota los bocadillos en la mesa, así que se une a Kyotaro y él le ofrece algunos. Después de rechazarlo, ella comienza a explicar cómo Yamada siempre ha comido bocadillos en secreto para protegerla. Esto explica la reciente obsesión de Yamada con la biblioteca y hace que Kyotaro se dé cuenta de que nunca fue una prioridad. Luego, Chihiro sigue halagando a Yamada hasta que ella sale de debajo de la mesa y le ofrece un paseo a cuestas. Tan pronto como salen, Kyotaro corre al baño de hombres para calmarse. Días después, toda la escuela está llena de estudiantes trabajando en presentaciones para el festival cultural. La clase de Kyotaro está trabajando en una especie de casa embrujada y como es muy bueno dibujando, Yamada le pide que ayude a Hara con el cartel. Después de aceptar, Kyotaro se une a Hara y nota rápidamente sus atributos. Mientras se hipnotiza con el suave ritmo, Yamada aparece de la nada y casi le da un infarto. Afortunadamente,
Chihiro interviene y lo salva de su belleza aterradora para que pueda concentrarse en trabajar con Hara. Eventualmente, Hara sale a limpiar los cubos de pintura, pero luego Yamada regresa y nota que pintaron su nombre en una de las tumbas. Al ver esto, Sho agarra a Kyotaro y le exige saber qué estaba pensando, pero Kyotaro sabe que fue Hara. Para salvar a la chica de talla grande del odio de todos, Kyotaro dice que fue él, pero antes de que Sho pueda golpearlo, Hara regresa y dice que lo hizo, junto con otros nombres de compañeros al azar. Todos se dan cuenta de que no fue un ataque contra Yamada y Hara se disculpa por ser un poco demasiado creativa. Kyotaro intenta ayudarla a cubrir los nombres, pero luego Yamada se arrodilla a su lado y dice que lo siente. Mucho después, Kyotaro está junto al grifo preguntándose por qué se disculpó cuando ella aparece de nuevo y dice que podría necesitar un poco más de rojo para mejorar su disfraz. Kyotaro sugiere rápidamente usar un tono más oscuro para que quede mejor, solo para sorprenderse cuando ella se acerca y le pide que le pinte la cara. En lugar de convertirla en un strudel, Kyotaro le da un ligero toque en la cara con el pincel y sale corriendo. Al día siguiente, comienza el festival, y como siempre, Kyotaro encuentra un lugar tranquilo para observar. Momentos después, Kyotaro escucha una voz familiar y ve al playboy Nanju con sus amigos. Después de que salen con Yamada y sus amigas, Kyotaro los sigue hasta que dos desconocidos bloquean su camino. Luego camina por varias aulas y se encuentra con Yamada al salir. Se panica como siempre, pero luego Yamada lo lleva a una clase que muestra un mapa de su ciudad de hace 90 años. Después de encontrar su vecindario, Yamada le pregunta a Kyotaro dónde está su casa, así que él se lo señala, y ella se emociona al saber que viven cerca. Para evitar su mirada penetrante, Kyotaro sugiere tomar una foto, pero Yamada agarra el teléfono y se toma una selfie con el virgen aterrorizado. Afortunadamente, Chihiro aparece para llevarse a Yamada mientras Kyotaro sostiene su teléfono como si hubiera encontrado oro. Días después, Kyotaro comienza a dibujar un libro y, por supuesto, su heroína se parece a Yamada, que está mirando por la ventana, completamente ajena al creep asesino que la observa. Después de clases, Kyotaro termina en la enfermería debido a un dolor de cabeza, así que la enfermera le dice que tome una siesta rápida. Justo entonces, Kyotaro ve el nombre de Yamada en los zapatos justo al lado de su cama, pero se convence de que es un creep enano de la clase. Sin embargo, cuando la enfermera se va, accidentalmente mueve las persianas, y Kyotaro se asusta porque en realidad es Yamada. Al verla dormir, se da cuenta de que es la oportunidad perfecta para enviarla al más allá, pero ella de repente abre los ojos. Se asusta, pero Yamada abre más las persianas y dice que no le importa que la esté mirando. Luego le pregunta por qué está aquí, y tras mencionar su dolor de cabeza, ella saca unos dulces y un analgésico de sus shorts. Después de agradecerle, Kyotaro va al grifo y ve que Yamada acaba de usar el vaso, lo que significa que está a punto de besarla indirectamente. Sin embargo, mientras el raro virgen tarda en agarrar el vaso, Yamada se recupera y sale corriendo a clase, dejando a Kyotaro, quien se da cuenta de que olvidó su camisa. Después de luchar con sus demonios internos por unos minutos, Kyotaro decide seguir durmiendo, pero la enfermera regresa y también ve la camisa de Yamada, así que se la lanza a Kyotaro, diciéndole que la devuelva cuando regrese a clase. Sin pensarlo, el depravado se da vuelta y pasa los siguientes minutos disfrutando del olor de Yamada antes de volver a clase. Justo cuando llega, Yamada sale corriendo, así que intenta devolverle la camisa, pero ella solo se preocupa por los dulces que dejó en la enfermería. Mucho después, en clase, Kyotaro intenta dibujar de nuevo cuando Sho y sus amigos deciden que es el momento perfecto para saber si las chicas se masturban cada noche. Para averiguarlo, Sho decide preguntarles, pero todos lo miran mal y casi se orina antes de pedir ver qué tan limpias tienen las uñas. Después de regresar con sus amigos, deciden idear un nuevo plan para acercarse a las chicas. Momentos después, Sho le da a Kyotaro una nota para que se la pase a Yamada, y Kyotaro se asusta, sabiendo que probablemente sea algo raro.
Para salvarse, Kyotaro le da a Yutarou el dibujo que hizo de ella y sale corriendo, donde se da cuenta de que Shou solo quería conseguir las redes de Yutarou. Mucho después, Kyotaro está de regreso en su asiento, pensando que lo peor ha pasado cuando Shou presenta otro plan para averiguar qué posición les gusta más a las chicas. Luego se acerca a ellas y dice que quiere hacer un test de personalidad, pero en realidad es solo su forma rara de saber quién prefiere el misionero o el perrito. Kyotaro se asusta de nuevo, preguntándose cómo reaccionará Yamato ante esto, pero pronto las chicas se dan cuenta de los planes raros de Shao. Luego llaman al resto de su grupo para unirse al test, y los tontos lentos se turnan para revelar sus deseos extraños. Después, Kyotaro regresa a la biblioteca y se pregunta cuán preciso fue realmente el test de posiciones de Shou, solo para ver un bocadillo en la mesa, lo que le hace darse cuenta de que Yamada estuvo aquí. Justo en ese momento, ella entra y se dirige directamente a la mesa antes de detenerse un segundo y acercarse a Kyotaro. Después de que ella toma su mano y la abre, Kyotaro se desmaya porque, según el test de Shou, Yamada es una mamá agresiva que ama montar como un resorte, como el de sus pantalones. Al día siguiente, durante una práctica de baloncesto, Kyotaro decide aislarse como siempre, pero luego le da un golpe a una pelota y trata de devolver el favor. Sin embargo, al ver que era Yamada, frena y le pasa la pelota de manera tranquila antes de sentarse solo junto a la pared. Momentos después, nota que Yamada lo ha estado mirando, pero luego recibe un fuerte golpe en la cara y todos la rodean. Después de que la llevan a la enfermería, los instintos de enamorado de Kyotaro toman el control y sigue el rastro de su sangre hasta la enfermería. Una vez dentro, se arrastra bajo una cama para esconderse y escucha a Yamada llamar a su mamá y empezar a llorar porque tiene una sesión de fotos planeada para el día siguiente. Kyotaro también se emociona, pero luego Yamada intenta agarrar una servilleta y accidentalmente deja caer el dibujo que hizo, que ya tiene enmarcado. Al ver esto, Kyotaro comienza a recordar cómo se siente cada vez que ve su cara y finalmente se da cuenta de que realmente le gusta Yamada. Más tarde en clase, Shou regresa con un poco de la lana ensangrentada que usó Yamada, y esto hace que Kyotaro pierda el control, pero al levantarse, las manchas de sangre de seguirla se hacen visibles, así que se sienta para ocultarlas. Al día siguiente, Yamada llega a la escuela como siempre y explica lo que le pasó en la nariz mientras todos empiezan a preguntar. Luego, cuando llega a clase, explica cómo ya no puede hacer la sesión y se emociona porque una mala fractura en la nariz podría arruinar su carrera. Más tarde, Kyotaro la ve llorando en las escaleras y nota que se le acabaron las servilletas, así que va a la biblioteca y deja servilletas en cada mesa para no parecer un acosador. Finalmente, Yamada llega y usa las servilletas para comer sus bocadillos, pero a Kyotaro no le importa mientras ella ya no esté llorando. Y sugiere ir juntos en su lugar. Esto hace que Rin se sienta culpable, así que comienza a disculparse. Pero Yamada está confundida, porque no tiene idea de por qué Rin se está disculpando. Cuando Rin finalmente dice que fue ella quien lanzó la pelota, Yamada se sorprende y dice que no necesita disculparse. Luego intenta compartir algunos bocadillos y tarde ese día, de camino a casa, Kyotaro se da cuenta de lo despistada que puede ser Yamada, a veces justo antes de que ella salga de una tienda, y se emocione al ver su nueva bicicleta. Se pone nervioso como se pregunta si puede darle un aventón. Después de que acepta, Yamada se sienta en una posición que hace que la espada de Kyotaro hormiguee y le da la tapa de su bocadillo, un ritual al que el nervioso simpático ya está acostumbrado a estas alturas. Sugiere un club y le pregunta a Kyotaro qué opina. Él apenas responde antes de detenerse en un semáforo en rojo, preguntándose cómo ha podido hablar con ella. Justo entonces, ve una estación de policía y teme que si los atrapan, la carrera de modelo de Yamada se arruine. Luego, Yamada le pregunta su opinión sobre el mejor sabor de su bocadillo actual, y cuando él elige el de siempre, ella le pregunta llegar al vecindario de Yamada. Al bajarse,
Yamada le da a Kyotaro un bocadillo entero como forma de agradecerle. Y después del mayor shock de su vida, Kyotaro le da la tapa. Al día siguiente en clase, el profesor dice bocadillo en la basura de la biblioteca. Sin embargo, cuando el profesor le pregunta, ella lo niega, diciendo que no puede ser ella, así que el profesor le pide que pase a la oficina más tarde. Días después, Kyotaro está en un restaurante con su hermana mayor, Kana, rezando para que nadie de la escuela de donde acaba de venir. Después de que ella lo toma como un error y se va, el virgen de mente simple se da cuenta de lo que acaba hasta aquí solo para hablar con él. Luego compra un cono extra de helado, planeando dárselo a Yamada, pero cuando ella pasa, su cerebro se desconecta al no esperar que oliera tan bien fuera de su uniforme. Al día siguiente, en la escuela, Kyotaro espera afuera de la oficina del profesor, preguntando y le suplica que entre con ella porque tiene miedo de ir sola. Él acepta, así que entran, y el profesor comienza su investigación sobre el envoltorio de bocadillo, diciendo que ya sabe sobre el incidente del laboratorio de ciencias, así que Yamada ni siquiera debería pensar en negarlo. Sin embargo, Kyotaro la defiende, porque no tendría problema en admitirlo si lo fuera. El profesor de repente detiene a Kyotaro y le da una palmada en la espalda antes de decir que nunca ha sido tan vocal. Después de salir de la oficina, Yamada le ofrece a Kyotaro un bocadillo para agradecerle y después de que él elige la pelusa que ella cree que es un dulce. Días después, Kyotaro está en su asiento, perdiendo neuronas porque es hora del evento laboral donde deben dividirse en grupos de 6. Como si eso no fuera suficiente, su única opción es entre el grupo de Yamada o los 3 perdedores depravadillos detrás de él. Cuando Sho le pide unirse a ellos, acepta, pensando que está a salvo de las chicas. Pero luego Kanzaki dice que quiere unirse al grupo de Hara, mientras que Sho obviamente quiere acercarse a Yamada y sus chicas. En el siguiente momento, Sho los lleva a conocer a las chicas para que puedan elegir a 2 de ellas para completar el grupo. Serena rápidamente le dice a Sho que se olvide de unirse a ellas antes de que las chicas decidan votar sobre qué chico se une a ellas. Al escuchar esto, Kyotaro piensa que ya lo tiene asegurado, pero sorprendentemente eligen a Kanzaki. Cuando Kanzaki sigue mirando a Hara, Yamada lo nota y dice que también tienen que dejarlo decidir. Justo entonces, Kyotaro le dice a Kanzaki que le va mejor en un grupo como el de Hara, porque todos allí son nerds como él. Argumenta que Kanzaki encajará perfectamente con ellos y no tendrá que preocuparse por sus calificaciones mientras lo hace. Después de que Kanzaki acepta, Sho usa el argumento para decir que él y Kyotaro encajan perfectamente con las chicas, ya que ambos tienen cerebros del tamaño de un camarón. Con eso todos están de acuerdo, pero luego Yamada le susurra a Kyotaro que todo fue un invento. Más tarde, Kyotaro está en la biblioteca, preguntándose si Yamada se dio cuenta de su plan para estar en el mismo grupo que ella. Justo entonces, Hara entra y se une a Yamada, quien le dice que deje de preocuparse por comer bocadillos, ya que a Hara le gustan las mujeres con un poco de carne. Hara se sonroja, pero cuando Yamada pregunta cómo va con Kanzaki, le cuenta todo, incluso que fueron de compras recientemente. Kyotaro sigue observándolas, pensando que es una charla normal de chicas, hasta que Hara pregunta si ha salido con alguien. Él entra en pánico, pensando que describirá a alguien como Goyo, pero Yamada dice que nunca ha salido con nadie. Luego hace que Hara se siente cerca de ella antes de compartir su música y decir que eso es todo lo que quiere en una relación. En el siguiente momento, Yamada decide tomarse una selfie mientras mete la mano en el bolsillo de Hara, pero se le cae un bocadillo, revelando por qué la dieta de Hara nunca funciona. Después de que Yamada le deja disfrutar del bocadillo, toman la foto y Hara entra en pánico porque el ojo espeluznante de Kyotaro es visible desde las estanterías. Momentos después, lo encuentran y Yamada explica que siempre están en la biblioteca juntos, pero Kyotaro dice que empezó a venir antes que Yamada para evitar las acusaciones de ser un simp raro. Horas después, todos salen, compartiendo un paraguas para evitar la lluvia. Mientras tanto, Kyotaro sale con su impermeable, preguntándose cómo socializan tan fácilmente. En ese momento,
Yamada aparece y le pregunta si puede prestarle su impermeable para hacer una rápida visita a la tienda y conseguir un paraguas. Como era de esperar, Kyotaro acepta y se sorprende al ver lo bien que le queda el abrigo. Sin embargo, después de que Yamada sale corriendo, Kyotaro ve su bolso y se da cuenta rápidamente de que olvidó su tarjeta para pagar. Momentos después, Yamada escucha que alguien llama su nombre y se da vuelta para ver a un Kyotaro ya empapado, explicando que estaba abrazando su bolso para mantenerlo seco. Ella luego estira sus manos sobre su cabeza para ofrecerle algo de sombra antes de decirle que saque la billetera de su bolsillo superior. Después de hurgar en el bolso, Kyotaro saca un paraguas perfectamente funcional, pero Yamada dice de inmediato que está roto antes de agarrar la billetera y salir corriendo. Varios minutos después, Kyotaro se pregunta por qué mintió sobre el paraguas cuando finalmente regresa con uno nuevo y una bolsa llena de bocadillos. Esto lo hace pensar que en realidad nunca quiso compartir un paraguas y solo quería conseguir bocadillos. Pero luego Yamada comienza a preguntar si le gusta el chocolate con menta. Antes de que pueda responder, Yamada dice que se le acaba el tiempo y le da un chocolate por participar. Por alguna razón, este simple gesto hace que Kyotaro se dé cuenta de que realmente tiene sentimientos por ella, así que rápidamente se pone su abrigo y sale corriendo. Días después, finalmente es hora de la visita al lugar de trabajo, y mientras las chicas pasan la mayor parte de la mañana discutiendo como siempre, Kyotaro lamenta haberse emparejado con Sho. Después de entrar a la editorial, conocen al guía turístico, quien les muestra todos los dibujos y proyectos recientes. Como era de esperar, Xiao no pierde tiempo en buscar cosas relacionadas con la trama, mientras Kyotaro hace su mejor esfuerzo por lucir genial frente a Yamada. Eventualmente, el guía lleva a todos a ver algunos borradores de mangas populares, y una vez más, Kyotaro intenta actuar despreocupado hasta que muestran un borrador original de la serie Baki. Comienza a cambiar, luchando por mantener su actuación, pero luego Yamada lo nota y lo arrastra para verlos de cerca. Después de que termina el recorrido, entran al ascensor para irse, pero Afatsu ocupa todo el espacio y Yamada termina apretujándose contra Kyotaro. El inexperto virgen entra en pánico, dándose cuenta de que no hay un lugar seguro donde mirar, pero luego cierra los ojos y se concentra en su increíble olor hasta que termina el viaje. Sin embargo, después de que todos bajan, Yamada se queda congelada, mirando a Kyotaro hasta que él le pregunta si pasa algo. Ella corre hacia Chihiro y, mientras siguen caminando, sigue hablando de manga y logra sacar a Kyotaro de su caparazón. Sin embargo, cuando Yamada comienza a hablar de un manga femenino que le encanta, Chihiro dice que alguien como Kyotaro nunca lo leería, y ambas se ríen. Momentos después, Kyotaro se detiene para ir al baño y se enoja consigo mismo por creer que alguien como Yamada podría gustarle. Luego la encuentra afuera, y al darse cuenta de que están solos, corren hacia el tren, pero llegan un poco tarde. Kyotaro toma aire y sugiere esperar el próximo tren antes de darse vuelta y ver que Yamada ya está llorando. Después de lograr que se siente, él entra en pánico, pensando que es la razón por la que llora, porque ningún chico malo se emocionaría por estar con la rara de la clase. Sin embargo, al ver que sus lágrimas atraen miradas, compra una bebida en la máquina expendedora y se la da, esperando mejorar su ánimo. Afortunadamente, esto funciona, y un par de minutos después, finalmente suben a otro tren. Después de que más personas abordan, Kyotaro intenta mantener distancia, pero Yamada lo agarra por detrás, diciendo que no quiere separarse de nuevo. Mientras se aferra a él, menciona la situación de Hara con Kansaki y habla de lo loco que sería salir con un compañero. Luego dice que preferiría mantener esa relación en secreto, pero cuando le pregunta a Kyotaro qué piensa, él se queda en blanco, preguntándose cómo su respuesta afectará su relación. Minutos después, finalmente se reúnen con el resto del grupo y Chihiro comienza a disculparse con Yamada por no prestar suficiente atención y no darse cuenta de que se separaron. Al día siguiente, mientras desayunan, la hermana de Kyotaro nota que él ha comenzado a hablar más sobre la escuela
y le pregunta por qué le gusta, pero Kyotaro se pone nervioso y decide irse a la escuela. En el camino, se da cuenta de que Yamada es la razón por la que le gusta ir a la escuela últimamente. Sin embargo, como ella y Chihiro se reían el otro día, decide guardar sus sentimientos para no lastimarse. Varios minutos después, llega a la escuela y nota que Yamada está esperando a alguien en la entrada, así que intenta pasar de largo, pensando que no es por él, pero Yamada agarra su bicicleta y entra con él. Luego le da un montón de novelas de manga, lo que le hace darse cuenta de que en realidad no se estaba burlando de él el otro día. Después de aceptar leerlas, Kyotaro le pregunta a Yamada por qué no esperó para dárselas después, así que ella explica que no estará en la biblioteca porque se va temprano por trabajo. Luego le recuerda que ella estaba esperando a alguien en la entrada, y Yamada asiente nerviosamente antes de irse. Al día siguiente, Kyotaro está en la biblioteca, leyendo el manga y esperando no tener compañía cuando Yamada aparece para preguntar sobre su progreso con el libro. En el momento en que ella lo agarra, se preocupa porque está leyendo una escena densa, pero cuando intenta recuperarlo, termina con la cara llena de los encantos de Yamada. Después de que ambos se disculpan, Yamada se da la vuelta para irse, pero él la detiene y le pregunta si vendrá a la escuela mañana, lo que le saca una sonrisa mientras dice que sí. Al día siguiente, Yamada llega como prometió y habla del libro con Kyotaro mientras se lava las manos. Luego ambos se dirigen a clase, sin darse cuenta de que ella ha estado viéndolos en shock todo este tiempo. Mucho después, Kyotaro intenta seguir leyendo en las escaleras, pero Shou aparece y comienza a preguntar sobre su relación con Yamada. Kyotaro entra en pánico, pensando que Shou está a punto de hacerle perder las pocas neuronas que ha logrado ganar. Pero Shou dice que solo tiene curiosidad por el estado de la relación de Yamada porque podría tener sentimientos reales por ella. Curioso, Kyotaro pregunta cómo descubrió esos sentimientos tan fuertes, y Shou básicamente dice que cada vez que un chico no puede dejar de pensar en una chica, significa que tiene sentimientos reales. Disgustado, Kyotaro pregunta qué más le gusta de Yamada, esperando una respuesta significativa, pero Shou comienza a describir lo sexy que es el cuerpo de Yamada. Más tarde, Kyotaro se encuentra con Yamada en la biblioteca, y ambos se preguntan por qué alguien puso un letrero de no comer cuando ya está prohibido. Para resolver el misterio, van a la oficina del maestro y preguntan a la maestra de la biblioteca, quien explica que vio un envoltorio de dulce en el suelo y pensó que era necesario recordar las reglas. Más tarde, en la biblioteca, Kyotaro se pone triste porque podría ser la última vez que vea Yamada allí, pero sorprendentemente, ella saca un paquete nuevo de chocolates y empieza a comerlo a pesar de las nuevas reglas. Esto alivia un poco a Kyotaro, pero antes de que pueda asimilarlo, ve a la maestra salir de las estanterías y rápidamente aprieta el chocolate hasta que se derrite en la mano de Yamada. Afortunadamente, su plan funciona porque la maestra piensa que son una extraña pareja escolar y sale corriendo, pero él se siente avergonzado y se disculpa con Yamada. Cuando ella le dice que se vaya, Kyotaro acepta su destino y le dice que se relaje con los dulces antes de irse, pensando que en realidad es la última vez que tolerará su comportamiento raro. Sin embargo, al día siguiente, encuentra a Yamada de vuelta en la biblioteca, emocionada por leer más y diciendo que en realidad redujo la cantidad de dulces que trajo. Varios días después, todos los estudiantes se reúnen en la pista para un evento de maratón, y como se esperaba, Hara quiere no participar porque odia quemar esas enormes llantas en su barriga. Después de que Yamada dice que también odia correr, Hara decide ir con ella, pensando que están al mismo nivel, pero Yamada rápidamente la deja atrás. Luego, comienza a alcanzar a Kyotaro, quien decide aumentar el ritmo y preservar su dignidad como hombre. Desafortunadamente, sus piernas enanas solo lo llevan hasta cierto punto, y Yamada rápidamente lo alcanza también, pero luego Kyotaro nota que su camiseta está al revés. Después de que él se lo dice, Yamada le lanza su chaqueta y comienza a girar su camiseta,
mientras sigue corriendo. Kyotaro ve todo esto y comienza a tener un poco más de acción en sus pantalones, así que desacelera para mantenerlo bajo control. En un momento, Yamada se detiene, mira hacia atrás y se queda hipnotizada porque nunca había podido ver ambos ojos de él a la vez. Afortunadamente, la carrera termina antes de que Kyotaro pierda la cabeza por lo bien que se ve. Mientras todos toman un momento para recuperar el aliento, Yamada le pide a Kyotaro ayuda para levantarse, así que él le da una mano y casi se desmaya justo después por la sorpresa de sostenerla. Cuando regresan a clase, Kyotaro sigue obsesionado con el toque cuando se da cuenta de que todavía tiene su chaqueta mientras ella sostiene la suya. Se preocupa porque todos en clase la tratarán mal si se enteran de que lleva la chaqueta del nerd más popular. Para empeorar las cosas, Chihiro comienza a hablar sobre cómo nunca intercambiará chaquetas con un chico en esta clase porque todos son perdedores. Minutos después, comienza una nueva clase y el maestro llama a Sho para resolver una pregunta, pero Kyotaro ofrece hacerlo en su lugar porque sabe que Sho será el primero en notar a Yamada con su chaqueta. Mientras resuelve la pregunta, Kyotaro intenta darle una señal a Yamada para que sepa que lleva su chaqueta, pero ella sigue sin darse cuenta hasta que el maestro le dice a Kyotaro que su respuesta es incorrecta. Kyotaro pasa el resto del día preocupado por la reputación de Yamada hasta que ella lo llama a la oficina de la enfermera, afirmando que finalmente notó el intercambio accidental. Entonces, justo cuando piensa que lo peor ha pasado, Yamada sugiere medir su altura y lo empuja hacia la barra de medir antes de colgar sus pechos, justo en su cara mientras intenta medirlo. Como siempre, Kyotaro se las arregla para salir de esa situación, pero termina en una aún peor, porque ahora tiene que medir a Yamada. Sorprendentemente, Kyotaro logra salir de esto sin tener un accidente en sus pantalones. Al día siguiente en clase, Kyotaro se entera de que Yamada tiene un papel protagónico en una próxima película y se preocupa porque actuará con un actor muy atractivo que a todas las chicas ya les encanta. Sin embargo, mientras todos los demás celebran la noticia, Kyotaro nota que Yamada parece un poco molesta. Justo entonces, el maestro aparece y dice que tendrán nuevos asientos después de hoy. Después de explicar el nuevo sistema, les pide que saquen cartas al azar de un tazón, donde están las nuevas ubicaciones. Después de que Kyotaro se mueve a su nuevo lugar, reza a los dioses enemigos para que lo pongan junto a su verdadero amor, pero Yamada termina un asiento adelante mientras Sho se sienta a su lado. Afortunadamente, termina con Hara como compañera de asiento y piensa que no será tan malo hasta que comienza una nueva clase, y la altura de Yamada le impide ver la pizarra. Para empeorar las cosas, Sho intenta acercarse a Yamada, diciendo que olvidó su libro solo para usar el de ella. Después de que Kyotaro encuentra el libro de Sho y le dice que use ese, Yamada se da cuenta de que él está actuando celoso y comienza a burlarse de él. Sin embargo, unos minutos después, Hara ofrece compartir sus notas con Kyotaro, lo que hace que Yamada se ponga extremadamente celosa. Al terminar la clase, ella le pregunta a Kyotaro si está disfrutando su nuevo asiento, y él le dice que lo único que puede ver en clase es a ella. Justo cuando se da cuenta de lo que acaba de decir, Hara regresa, diciendo que habló con el maestro para que los cambien de asiento otra vez. Mucho más tarde, en la biblioteca, Kyotaro menciona la película para romper la tensión incómoda, y funciona muy bien porque Yamada se emociona al hablar de su papel. Esto le hace darse cuenta de que solo estaba molesta antes porque nadie le preguntó qué haría en la película. Después de contarle a Kyotaro sobre su papel, ella lee su línea, que básicamente es llamar a alguien raro. Sin embargo, Kyotaro le dice que necesita un poco más de trabajo, así que ella sigue practicando con él hasta que se da cuenta de que se ven raros para los otros estudiantes. Él sugiere ir a un lugar privado y termina en un tranquilo almacén, justo frente a su gatito. Después de que él pregunta cuándo saldrá la película, Yamada explica que probablemente tomará 2 años terminarla. Kyotaro se pregunta cómo será su relación para entonces,
antes de que Yamada le pregunte si verá la película. Después de que él dice que sí, ella se emociona por salir y dice que ya no puede llamarlo raro. Más tarde en la noche, Kyotaro se emociona por ver el show amateur en el que Yamada logró un papel hace un tiempo, pero al final del show se da cuenta de que ella es básicamente un personaje de fondo que no tiene tiempo en pantalla. Al día siguiente en clase, todo vuelve a la normalidad, y Kyotaro se da cuenta de que esto es parte del camino de Yamada para convertirse en una actriz exitosa. Varios días después, Yamada entra corriendo a clase, en pánico porque acaba de escuchar que Chihiro se enfermó. Después de que las chicas explican que solo es una gripe leve, Yamada decide usar a Moko como su sofá humano por el día. Sin embargo, cuando Moko le agarra los senos, Yamada se aleja y dice que no le gusta que la agarren, ni siquiera por otras chicas guapas. Para ayudar a Yamada a sentirse cómoda, las chicas deciden dibujar un gráfico de su cuerpo para saber qué partes se pueden tocar. Después de que terminan, Shao decide limpiar, pero Kyotaro ofrece ayudar solo para memorizar el gráfico del cuerpo de Yamada. Al día siguiente, Chihiro regresa a clase, quejándose de que no le fue lo suficientemente bien en los exámenes parciales, mientras que Yamada dice que solo le importa obtener la calificación aprobatoria. Luego le pregunta a Chihiro cómo han sido los últimos días y Chihiro sigue quejándose de lo difícil que es mantenerse al día con el trabajo escolar. Cuando Yamada dice que el trabajo escolar ha sido bastante fácil últimamente, Chihiro pregunta si comenzó a estudiar en casa porque solo hay bocadillos en su cerebro, así que la escuela no debería ser fácil. Después de burlarse de ella durante un par de minutos, Yamada la lleva a la biblioteca donde Kyotaro le da clases. Después de la sesión, Chihiro se sorprende de cuánto ha aprendido de él y le pregunta a Yamada por qué él no es su tutor permanente todavía. Yamada intenta restarle importancia como si no fuera gran cosa, pero Chihiro le recuerda que se acerca la reunión de padres y maestros, así que tiene que mejorar sus calificaciones. Luego se vuelve hacia Kyotaro, diciéndole que está haciendo un muy buen trabajo como tutor. Cuando Chihiro pregunta si por eso se unió al club de procesamiento de datos, Kyotaro se sorprende y le pregunta cómo lo sabe. Chihiro dice que Yamada siempre habla de él cuando puede, pero Yamada lo niega de inmediato, diciendo que también habla de otros. Chihiro luego le pregunta a Kyotaro cómo se las arregla con un raro en su espacio todos los días. Justo el otro día, salieron a comprar crepas, y después de mancharse la cara, Yamada siguió embarrándose, pensando que se quitaría. Al escuchar esto, Kyotaro sonríe, y Chihiro lo nota, pero Yamada la detiene y dice que es normal que él sonría. Kyotaro intenta negarlo, pero Yamada le recuerda lo que pasó en el evento del trabajo. Después de que Kyotaro dice que solo lo sorprendieron, Chihiro sigue confundida, luchando por entender cómo el nerd de la clase ahora habla tan cómodo con chicas. Mientras tanto, Yamada va más allá, explicando todas las veces que Kyotaro ha sonreído para parecer un chico normal. Varios días después comienza la reunión de padres y maestros, y Kyotaro entra en pánico porque ser visto con su mamá es peor que su estatus de marginado social. Como si eso no fuera suficiente, cuando finalmente encuentra a su mamá, ella está sentada al lado de Yamada, y su mamá súper atractiva. Mientras Kyotaro se esconde de inmediato, la mamá de Yamada sigue insistiendo en su postura hasta que la mamá de Kyotaro menciona su nombre, preguntando dónde está. Yamada escucha esto y se acerca hasta que se presenta como la mamá de Kyotaro. Mientras sigue tratando de lucir tranquila, Yamada admite conocer a Kyotaro y dice que hablan un poco, así que su mamá le ofrece un dulce. Después de la reunión, Kyotaro lleva a su mamá fuera del salón y trata de mantener su distancia, mientras ella menciona estar sorprendida cuando los maestros dijeron que Kyotaro ha comenzado a hablar con personas reales en la escuela. Mientras Kyotaro la ignora y sigue caminando, Yamada lo sigue en secreto y escucha cuando su mamá menciona lo que pasó antes. Cuando empieza a describir a Yamada como la chica más bonita que ha visto, Kyotaro está de acuerdo, y Yamada se sorprende.
Justo entonces, Kyotaro finalmente la ve, pero ella se sonroja y corre, dejando a Kyotaro, quien solo se siente aliviado de que no lo haya molestado por eso. Al día siguiente en la biblioteca, Kyotaro se pregunta por qué Yamada de repente quiere sentarse tan cerca de él. Luego, ella pregunta si todavía le dice mamá a su mamá, pero Kyotaro se incomoda y le recuerda que haga su tarea. Yamada acepta, pero después de explicar que Chihiro comenzó a tomar lecciones extra en casa, le pide a Kyotaro que la tutorice de nuevo. Él acepta, así que ella sugiere comenzar con ciencias, pero Kyotaro se confunde porque ella acaba de sacar sus notas de historia. Yamada luego explica que hay 4 materias en esa sola nota porque las mezcló. Naturalmente, Kyotaro lo encuentra gracioso, pero se ríe para sí mismo mientras el profesor de la biblioteca pasa y los elogia por trabajar duro. En ese momento, Kyotaro ve el dulce de Yamada y recuerda cuando el mismo profesor les advirtió sobre comer en la biblioteca. Rápidamente recuerda el gráfico del cuerpo de Yamada y le da un ligero toque en el hombro antes de susurrarle al oído que esconda el dulce. Estar tan cerca hace que el cerebro de Yamada se confunda, así que Kyotaro agarra el dulce y le asegura al profesor que no pasa nada. Esto hace que Yomoda se sienta muy avergonzada, pero por supuesto, Kyotaro es ajeno y piensa que hizo algo para asustarla. Minutos después, en clase, Yomoda agrega orejas a su gráfico del cuerpo de puntos sensibles. Más tarde ese día, Kyotaro se empapa por la lluvia porque olvidó su impermeable, pero en el camino pasa junto a Yamada y de inmediato hace un giro de 360 grados. Después de explicar lo que pasó, Kyotaro se da la vuelta, pensando que se ve raro para Yamada, pero ella le agarra la cara y le dice que puede ayudarlo a mantenerse seco. Al instante, ella vacía todas sus compras en su canasta y le deja la bolsa en la cabeza. Naturalmente, él lo rechaza, así que ella se sienta en la bicicleta y ofrece sostener el paraguas mientras él pedalea. Kyotaro casi acepta, pero al pensar en el riesgo de llevar todo ese pastel bajo la lluvia, se niega y Yamada recuerda que tiene trabajo, así que no puede ir con él. Minutos después, Kyotaro está casi en casa cuando ve que Yamada dejó sus cosas y una de ellas es para su periodo. Inmediatamente se da la vuelta y casi se lesiona las pantorrillas tratando de llegar a ella a tiempo. Por suerte, la ve justo cuando está a punto de irse. Después de acariciarse la cabeza y agradecerle, Yamada nota las toallas que sobresalen de la bolsa y adivina que él ya las vio. Así que le dice que aún no es su periodo. Ella explica que en realidad son para su mamá, pero Kyotaro se pone nervioso de nuevo y le recuerda que tiene trabajo antes de irse. Más tarde esa noche, Kyotaro está en la cama, recordando lo que dijo Yamada mientras navega por su página. Entonces de repente se queda dormido y pasa la noche soñando que es perseguido por una enorme Yamada. Al día siguiente, Kyotaro se enferma con una fiebre fuerte y termina quedándose solo en casa todo el día. Más tarde, escucha el timbre y lo ignora, pensando que es un vendedor, pero al mirar la cámara y ver a Yamada, sale corriendo a encontrarla. Mientras se acerca y dice que solo quería traerle un bocadillo, Kyotaro se pregunta si aún está soñando y reza para no despertar. Después de que ella se asegura de que esté bien y él le agradece, Yamada decide irse a casa, pero Kyotaro finalmente encuentra el valor y le pregunta si quiere entrar a tomar un té. Naturalmente, ella acepta y lo sigue adentro, y Kyotaro explica que estarán solos porque su mamá está en el trabajo. Luego agarra la tetera para el té, pero el hecho de estar a solas con Yamada lo pone nervioso y casi derrama agua por todas partes. En el siguiente momento, Kyotaro se preocupa por su aspecto desaliñado y sube a cambiarse. Sin embargo, mientras lo hace, la fiebre empeora y se desmaya en el suelo. Minutos después, Yamada se preocupa y sube a su habitación, donde lo encuentra aún inconsciente. Rápidamente lo ayuda a subirse a la cama, pero al ponerle la camisa, Kyotaro cae accidentalmente sobre sus pechos. Sorprendentemente, Yamada lo acerca para abrazarlo y lo arropa antes de irse. Más tarde esa noche,
Kyotaro se despierta con la cara de su hermana fea y encuentra la nota que le dejó Yamada. A la mañana siguiente, mientras desayunan, la mamá de Kyotaro le explica lo emocionada que estaba Yamada al enterarse de que él podría ir a la escuela al día siguiente. Después de escuchar esto, Kyotaro sale corriendo hacia la escuela y rápidamente se encuentra con Yamada, quien oculta su emoción al verlo y trata de mantener la calma. Mientras Kyotaro comienza a hablar sobre lo que pasó y cómo se sintió como un sueño, Yamada intenta obtener cada detalle de lo que recuerda, pero Chihiro aparece, así que Kyotaro sigue adelante. Días después, en la biblioteca, Yamada le pregunta a Kyotaro si usa Line para mensajear a sus amigos, y él, nervioso, dice que sí. Luego, Yamada le muestra un montón de stickers que usa y le pregunta si le gustaría, pero el tonto lento se niega. A pesar de esto, Yamada tiene otra idea y pregunta si su grupo de procesamiento de datos tiene un chat grupal, pero Kyotaro dice que no tiene idea porque nunca lo han invitado. Mucho después, en clase, Muko empieza a quejarse de estar soltera y dice que necesita un novio antes de Navidad, pero las chicas la ignoran. Sin embargo, cuando sugiere intercambiar números con los chicos, Yamada de repente acepta y va directo a Kyotaro. En ese momento, Moko la detiene y toma el número de Kyotaro, diciendo que Yamada debería hablar con chicos como él. Mientras Moko sigue hablando con Kyotaro sobre su amor por el anime, Kyotaro ve la expresión de Yamada y se da cuenta de su error. Luego, Moeko le dice a Yamada que se fije en los chicos populares como Ishimaru, un tipo común que resulta ser el as del equipo de fútbol. Kyotaro se hace el indiferente, actuando como si no le importara, hasta que Yamada dice que Ishimuro vive en su edificio. Después, ella también explica cómo se hablan de vez en cuando, y Serena la empuja hacia Ishimuro para que le pida su número. En el momento en que Yamada lo menciona, Kyotaro recuerda lo que pasó en la biblioteca y se da cuenta de que ella intentaba conseguir su número. Grita de frustración y eso hace que todos piensen que finalmente se volvió loco. Más tarde esa noche, Kyotaro está de regreso en casa, leyendo el manga de Yamada y dándose cuenta de que actúa mucho como los chicos del libro. Entonces se pregunta si por eso a Yamada le gusta estar cerca de él, pero rápidamente se convence de que no le gusta tanto. Al día siguiente en la escuela, Kyotaro llega justo a tiempo para ver a Nanju usando sus tontos piropos con Yamada otra vez. Mientras Chihiro intenta alejar al creep, las otras chicas ven a la chica de Nanju y se preguntan cómo puede ser tan despiadado al conseguir su propio harén en la escuela. Justo entonces, Nanju le dice a Chihiro que puede ir con Yamada, lo que emociona al tonto de tamaño divertido. Minutos después, Chihiro regresa a clase, y Yamada intenta convencerla de no salir con Nanju, diciendo que ella tampoco irá, pero Chihiro se niega. Después, Kyotaro ve a Yamada llorando en la biblioteca y espera en la puerta hasta que ella lo ve y trata de actuar normal. Luego dice que solo intentaba leer al aire libre por un cambio antes de encontrarse con ella en la mesa. Justo cuando Yamada comienza a hablarle sobre todos los juegos que a su papá le encanta jugar, entran chicas no judías, así que Kyotaro se va rápidamente para evitarlas. Luego se disculpan con Yamada por el comportamiento de las no judías y dicen que probablemente ya tiene novio. Yamada lo niega, diciendo que no está con nadie, pero las chicas se niegan a creerle, diciendo que solo lo dice porque tiene una carrera como modelo. En ese momento, Yamada admite en voz alta que está soltera y mira a Kyotaro para asegurarse de que lo escuchó. Mameya se da cuenta y arrastra a su amiga mientras Yamada se acerca a Kyotaro para hablar. Justo entonces, Mameya regresa con Nanju y Yamada de repente agarra la cara de Kyotaro como si quisiera besarlo. Kyotaro se da cuenta de lo que está pasando, pero se queda congelado hasta que Nanju se va. Yamada también sale corriendo, así que Kyotaro regresa a clase justo a tiempo para ver a Serena y Moko diciéndole a Chihiro que Nanju solo quiere usarla para acercarse a Yamada. Más tarde ese día, Chihiro intenta hablar con Yamada, pero ella se niega y comienza a burlarse hasta que Chihiro dice que ya no saldrá con Nanju. Horas después, Kyotaro está de regreso en casa,
repasando todo lo que pasó hoy, y de repente piensa que Yamada solo lo ha estado usando todo este tiempo para deshacerse de Nanju. Días después, Yamada pasa junto a su mesa en clase y él apenas responde, lo que la preocupa porque también dejó de ir a la biblioteca por días. Después de clases, Kyotaro se prepara para irse a casa como de costumbre, pero Yamada comienza a seguirlo y finalmente lo empuja contra la pared en las escaleras. Luego, le pregunta por qué está molesto con ella, pero Kyotaro apenas puede respirar con toda esa leche en su cara. Después de que Yamada se aleja, intenta irse, diciendo que tiene cosas que hacer, pero Yamada comienza a llorar, lo que le hace darse cuenta de que no es del tipo que juega con los sentimientos de la gente. Luego, la ayuda a tomar la servilleta y le dice que solo tenía otras cosas que hacer estos días. Le asegura que no está molesto por nada, y esto emociona tanto a Yamada que lo abraza fuerte. Después, ambos caminan a casa juntos, y en el camino, Yamada le pregunta a Kyotaro cómo planea pasar las vacaciones de invierno. Kyotaro explica que la familia va al pueblo de su papá, y después de hablar sobre algunas comidas típicas de la región, Kyotaro intenta irse. Sin embargo, Yamada lo detiene para hablar sobre su progreso con la serie de manga, y después de que Kyotaro dice que terminó la primera edición, ella de repente tiene una idea y promete traerle el resto. Al día siguiente, en la escuela, Yamada se disculpa con Kyotaro por dejar los libros en casa y ofrece dárselos mañana, pero Kyotaro le recuerda que mañana es sábado. Yamada sugiere encontrarse mañana y le pide su número, un movimiento audaz que deja a Kyotaro congelado en shock. La tarde siguiente, Kyotaro llega al lugar de encuentro, vestido como un policía encubierto, y se da cuenta de que llegó un poco temprano. Mientras se pregunta cómo pasar el tiempo, ve a Yamada también esperando, y se acerca de manera extraña para asegurarse de que realmente sea ella. Ella se siente un poco incómoda al principio, pero después de ver que es Kyotaro, se emociona y sigue hablando como de costumbre. Mientras caminan juntos, Kyotaro se pregunta por qué quiere pasar tiempo con él antes de verse en una ventana y darse cuenta de por qué parecía preocupada por su apariencia antes. Después de quitarse la capucha, Yamada se emociona al ver su cara y le pide que agarre el otro extremo de su mochila para no separarse. Mientras siguen caminando, Yamada ve un café y sugiere entrar a probar sus pancakes. Como siempre, Kyotaro acepta nerviosamente, así que se unen a la fila de clientes, y Yamada comienza a hablar sobre ideas perfectas para una primera cita. Cuando de repente se ve molesta, Kyotaro recuerda que un chico suele ser directo durante una cita, así que intenta cambiar de lugar, pero Yamada lo detiene. Confundido, Kyotaro le pregunta cómo se hizo el peinado, y Yamada dice que en realidad fue su mamá quien lo hizo. Kyotaro se sorprende al escuchar esto y dice que su mamá parecía del tipo estricto cuando la vio por primera vez en la reunión de padres. Yamada acepta que suele tener una cara seria en público y parece un poco tensa, pero cuando llegan a casa se convierte en un osito de peluche. Kyotaro entonces la llama linda, pero Yamada se molesta porque nunca le había dicho eso antes. Minutos después, encuentran una mesa para sentarse y Yamada le pregunta qué va a pedir, pero Kyotaro entra en pánico porque la comida más barata está muy por encima de su presupuesto. Finalmente, se decide por un café, alegando que odia lo dulce, así que Yamada hace el pedido mientras él sigue en pánico. Después de que la mesera se va, Yamada nota que a Kyotaro le gusta mucho vestir de negro, antes de decir que a ella también le gusta ese color. Ante esto, Kyotaro dice que se vería muy bien con un atuendo oscuro, ya que es más estilosa que él. Luego, vuelve a entrar en pánico porque está tratando de explicarle de moda a una modelo profesional. Afortunadamente, Yamada es demasiado lenta para darse cuenta de todas las señales que ha estado dejando desde que se conocieron. Momentos después, Kyotaro recibe su café y finge disfrutar del horrendo sabor mientras Yamada se prepara para devorar su torre de pancakes. Cuando ella le pide que le tome fotos comiendo, él intenta hacerlo, pero su cara exagerada al comer lo hace cambiar a un video. Después,
Kyotaro advierte que el video no se verá bien si lo publica, pero luego Yamada se lo envía, diciendo que él es el único que puede verlo. Sin embargo, mientras el chico empieza a babear por el video, Yamada lo agarra de la cara y le dice que se enfoque en lo real. Mucho después, llegan a la tienda de ropa y Kyotaro se siente peor porque Yamada pagó su comida como si fuera un beta sin dinero. Cuando Yamada se disculpa por hacerlo acompañarla, él dice que no hay problema, ya que hace esto con su hermana todo el tiempo. Yamada se emociona un poco al escuchar esto y dice que parecen muy cercanos, pero Kyotaro dice que es algo que tiene que soportar. Luego, ella le pregunta su opinión sobre dos vestidos, y cuando él le dice que elija lo que quiera, Yamada insiste en llevar el que él quiere. Después de que él acepta, ella entra al probador para probarse el primer vestido, y Kyotaro entra en pánico porque ya se le está excitando y ni siquiera ha visto nada. Momentos después, Yamada termina de ponérselo y le dice a Kyotaro que se quede junto a la puerta porque quiere probarse el segundo vestido. Minutos después, ella intenta mostrárselo, pero Kyotaro ve a su hermana entrar y detiene a Yamada. Cuando Yamada pregunta por conocerla, Kyotaro la detiene de nuevo, diciendo que no es el momento. Entonces Yamada lo arrastra dentro del probador. Ella le pregunta por qué, y Kyotaro promete presentarlas más tarde. Así que Yamada deja la pregunta y se preocupa porque ya está sudando en el vestido. Ante esto, Kyotaro le dice que lo pague porque se le ve muy bien. Mucho después salen de la tienda, pero ya está oscuro afuera, así que Yamada se disculpa por tomarle tanto tiempo. Al notar lo molesta que parece, Kyotaro se da cuenta de que apenas se ha enfocado en sus sentimientos. Así que empieza a describir cómo suele rechazar invitaciones porque no le interesa ser social. Sin embargo, aceptó la suya porque quería, y su día juntos ha sido divertido. Esto anima a Yamada, así que le envuelve su bufanda alrededor del cuello antes de que se queden hipnotizados por las hermosas luces navideñas. Al llegar a la estación de tren, Kyotaro decide ayudar a Yamada con los libros y nota que el mango está caliente por sus manos sudorosas. Justo entonces la multitud los abruma al entrar al tren, y Kyotaro termina sosteniendo una mano que no reconoce. En pánico, piensa que es un extraño, pero al recordar lo húmedas que estaban las manos de Yamada, se relaja al saber que es su mano. Luego pasan el resto de la noche con los dedos entrelazados hasta llegar al vecindario de Yamada. Cuando Kyotaro intenta desearle un feliz año nuevo, ella lo detiene porque aún faltan varios días y quiere verlo hasta entonces. Después de que él acepta, ella se da la vuelta para irse y se esconde detrás de la lámpara para hacerle una broma. Más tarde esa noche, Kyotaro está despierto pensando en Yamada cuando su alter ego aparece para enseñarle a actuar como un verdadero alfa cada vez que vea a Yamada. Después de su habitual charla, él, de regreso al presente, decide salir y pasa unos minutos buscando el lugar perfecto para una foto. Sin embargo, justo cuando lo encuentra, se resbala por un gran acantilado. Y finalmente localiza el acantilado donde cayó. Cuando lo llama, Kotero intenta hacerse el desentendido. Después de una visita al médico, regresa a casa y decide enviarle una foto a Yamada antes de dormir. Sin embargo, justo cuando está a punto de dormir, ella lo llama por video, así que verifica que Kana esté dormida antes de contestar. Confundido, le pregunta a Yamahata por qué lo llama de repente, pero ella también tiene la misma pregunta porque él acaba de enviarle una foto de su brazo, que parece haber pasado por una trituradora. Mientras Kotero intenta responder, la vista de los pechos de Yamada le fríe el cerebro. Así que se toma un momento para organizar sus pensamientos antes de explicarle que no tiene que preocuparse por su brazo porque no siente dolor. Esto alivia un poco a Yamada y Koei le explica que regresará a casa mañana, ya que el accidente significa que no celebrará el año que Kana ya vio a Yamada. Koetaro rápidamente explica que solo es una compañera de clase, pero compañeros se llamen a medianoche, pero Kana dice que nunca tuvo chicos guapos llamándola cuando estaba a su nivel. Esto hace que Kotero entre en pánico
porque lo último que necesita es una hermana molesta preguntándole sobre una relación que apenas entiende. Mientras empieza a pensar en una forma de deshacerse de Kana, ella sorprendentemente le dice que termine y se vaya a dormir porque ya está cansada. Después de que ella regresa a la cama sin interrogarlo, Koitaro vuelve a enviar mensajes a Yamada, pero ella quiere otra llamada, así que sale de la habitación. Después de contestar, Yamada le pregunta si puede ver la luna, la envía. Al verla, Yamada se emociona, pero se hace la desentendida y le agradece por la foto antes de decirle que se sirva algo de beber. Después de que toman un sorbo juntos, ella le pide que se acaricie la cabeza 3 veces, y cuando Kotero pregunta por qué, Yamada dice que no es nada mientras mira su manga y desea estar cerca para regresar a casa, pero Kana sugiere comprar algunos souvenirs primero, así que van a una tienda local. Mientras compran, Koetaro encuentra una cadena de cachorro y considera comprarla para Yamada, ya que le gustan los perros. Justo entonces, Kana la ve y sugiere comprar un parajuego, así que él acepta para no parecer sospechoso. Minutos después, todos están en el auto de regreso a casa, y Kana comienza a darle consejos de chicas a Kotaro que nunca pidió. Sin embargo, él sabe que solo quiere ayudar porque Yamada está muy fuera de su alcance. Después de hablar sobre Yamada durante otro minuto, Kana recuerda que fue ella quien vino a ver a Kotaro cuando se enfermó. Al siguiente Yamada luego explica que quería venir a verlo en lugar de esperar en el parque porque él acaba de romperse el brazo. Minutos después, en el parque, le dice a Kotaro que intente darle algunas órdenes al perro, así que Kotaro prueba su suerte y es ignorado. Por suerte, Yamada lo salva de la humillación del hielo. Kotaro menciona su bufanda y ella de repente la agarra, activando el palo mágico en su pantalón. Luego, Yamada se molesta un poco y dice que quería que él se quedara con la bufanda a Kotaro, así que le pasa la cadena del perro mientras intenta parecer despreocupado. Por otro lado, Yamada se emociona y le agradece por conseguirla. Mucho después, comienzan a regresar, así que Kotaro le cuenta sobre sus planes con el resto de la familia. Después de decir que le enviará un mensaje con la hora y el lugar, Yamada se va sin darle oportunidad de recientes enviándose mensajes antes de que Kotaro decida ir a la tienda de noche. Justo cuando intenta decidir qué bebida comprar, aparece Nanju y termina en una mesa con Moeko y Mamiya. Para empeorar las cosas, Nanju empieza a pedir el número de Yamada, así que Kotaro dice que no lo tiene para parecer que apenas la conoce. En ese momento, Mamiya recuerda lo que pasó en la biblioteca, pero Moko la detiene antes de que diga algo. Al instante, Yamada le envía un mensaje a Kotaro, y Nanju lo ve, así que le dice a Mamiya que le traiga un café, señal de que quiere estar a solas con Kotaro. Después de que Mamiya se va, Moko hace lo mismo, así que Nanju se sienta frente a Kotaro y promete no contarle a nadie que obtuvo el número de Yamada de él. Sin embargo, tras un segundo de pensarlo, Kotaro se niega y dice que simplemente no quiere que Nanju tenga su número. Justo en ese momento, Moko regresa y le pide a Kotaro que la acompañe a casa porque es muy tarde. Nanju ofrece hacerlo en su lugar, pero Moko insiste en ir con Kotaro y dice que es porque son amigos. Esto sorprende a Kotaro porque pensaba que ella lo odiaba, así que acepta y sale con ella. Y Kotaro explica que al principio quería evitar la situación incómoda. Luego dice que las cosas con Yamada no son tan serias, pero Moko dice que ya lo sabe porque es muy obvio. Momentos después, llegan a la casa de Moeko, pero cuando ella lo invita a entrar, Kotaro se aleja, pensando que ha perdido la cabeza. Luego, llama a Yamada y olvida qué decir porque solo quería escuchar su voz. Al instante, Moko entra, y Yamada se da cuenta de darle a Yamada sobre sus sentimientos. Mientras tanto, Moko le echa en cara a Yamada no saber dónde está el bote de basura para sus envolturas de bocadillos de Año Nuevo, pero pasa todo el tiempo pensando en cómo deshacerse de ellos porque también debe encontrarse con Yamada. Sorprende de lo grande que es Yamada en persona. Mientras Kotaro intenta pensar en un plan de escape, Kana pregunta si Yamada tiene novio
porque se ha estado retocando la cara como si fuera a ver a un chico que le gusta mucho. Kyotaro evita la pregunta por completo, así que Kana empieza a empujarlo para que salude a Yamada hasta que ella los ve. Al instante, Yamada corre y saluda a su mamá antes de entablar una conversación con ellos durante un par de minutos. Finalmente, se une a Kotaro y le da tiempo para planear su segundo escape. Sin embargo, al salir, cuando la vieron en el puesto de comida y se da cuenta de que compró la segunda caja para Kotaro, pero él ve a Yamada adentro y le agarra la cintura justo antes de que Kana mire. Kana agarra a Kotaro de la camisa, exigiendo saber cómo es tan atrevido, pero se distrae con los atributos de Yamada. Varios minutos después, Kana piensa que finalmente es amiga de Yamada, así que le pregunta a Kotaro el nombre de pila de Yamada, pero él duda en decirlo. Sin embargo, después de que ambos comienzan a pedirlo, él lo dice, y Kana decide que es el momento perfecto para mostrarle a Yamada sus anuarios. Después de que Kana los abre, Kotaro se da cuenta de que realmente nada ha cambiado en él, pero Yamada se obsesiona con las fotos y comienza a pedir más. Luego, les recuerda una cierta excursión al aire libre, pero el ambiente se vuelve tenso de repente. Después de que Kotaro decide detener la sesión de fotos, Kana inventa una excusa para irse, y cuando Yamada intenta hacer lo mismo, Kana es para perros, así que revisa a Yamada antes de darse cuenta de que Kana dejó la suya. Justo entonces, Kana le agradece a Yamada por ser amiga de Kotaro, y Yamada se emociona de repente antes de pedirle permiso para llamar a Kana su hermana. Kana acepta, con la condición de que pueda usar su nombre de pila, y después de que se va, Yamada ayuda a Kotaro a terminar la limpieza. Luego, ella lo sigue hasta su habitación, diciendo que solo quiere ayudar, pero antes de que él pueda responder, después de que él se une a ella, le pregunta sobre una foto que tomó con dos viejos amigos, así que Kotaro explica que eran bastante cercanos hasta que hicieron los exámenes de ingreso y ambos se fueron a escuelas privadas. Para cambiar el ambiente, Yamada pregunta sobre sus trofeos antes de ver su libro sobre misterios de asesinato. Kotaro se rinde, pensando que ella lo ve como un raro. Después de que Kotaro explica que se trata principalmente de la psicología de un asesino, Yamada se lamenta. Justo entonces, ella nota una revista en los ojos porque es su revista a la que él recurre cada noche. Yamada se sorprende por esto. Sin embargo, en lugar de enojarse, Yamada toma una foto de su álbum y sale corriendo mientras Kotaro la persigue. De repente, se detiene y promete encontrar su álbum de fotos para la próxima vez que se vean. Más tarde esa noche, en un sueño, Kotaro recuerda el día en que falló los exámenes de ingreso y sus dos mejores amigos tuvieron que dejarlo por la escuela privada. Al día siguiente, su mamá lo deja en la escuela justo cuando Yamada aparece, así que le piden que lo cuide. Después de que se van, Yamada le pregunta a Kotaro sobre la otra cadena de perro que le dio Kana. Él se la muestra, pero ella quiere que se la ponga en la camisa. Él acepta, pero dice que necesitan un lugar privado, así que Yamada lo lleva a un rincón oscuro antes de ponérsela. Después de agradecerle por ayudarlo a abrirse, Yamada dice que debería agradecérselo a él por seguir viniendo todos los días. Pero al ver la tristeza en sus ojos, lo abraza hasta que llora. Minutos después, corren a clase y se sorprenden al encontrarse con Moeko, así que se separan. Sin embargo, al ver sus rostros sudorosos, Moeko se sospecha y pregunta si acaban de hacer algo. Antes de que Kotaro pueda detenerla, ella se va corriendo mientras Yamada saca unos dulces para él. Le contará Kotaro a Yamada sobre sus sentimientos y la llevará a su cuarto, o ella tomará la iniciativa como siempre. Comenta la parte 2 para averiguarlo, y no olvides dejar un like y suscribirte para ver más resúmenes como este.